ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado, a Spencer Corwin. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y también a Laura Alvarado de Casa Espiral. Laura. Hola, muchas gracias por la invitación como siempre. Muchas gracias de verdad a ambos por estar acá. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una presentación? Sí, fue en el noviembre del 2019 que presentamos La Niña, el Mago y los Cuatro Elementos, también en el Teatro BMS. Y bueno, y luego nos sorprendió a todos la pandemia y fueron 2 años de no hacer prácticamente nada. Lo bueno, eso sí, y lo tengo que decir en agradecimiento a todos los que continuaron, porque nos tuvimos que encerrar, tuvimos que quedarnos desde las casas haciendo clases virtuales y hubo una cierta cantidad de chicas y chicos que lo lograron, ¿verdad? Que lo lograron porque no fue fácil enfrentarse con ese nuevo recurso de la virtualidad, y entonces eso sí nos sirvió para entrenar, para continuar. No sabíamos ni para qué, ¿verdad? Había momentos en que yo no sabía para qué estábamos entrenando, porque en realidad el bailarín, el artista entrena para un público o para una audiencia, y bueno, para uno mismo también, pero en realidad sería muy hipócrita decir que uno no baila para un público. Entonces, había momentos en que yo como maestra, yo decía, ¿qué estamos haciendo? Pero continuamos, o sea, seguramente había algo ahí inconsciente que nos hizo continuar, y el año pasado tuvimos ciertas participaciones en festivales, ya se empezó a abrir un poco, pero ya este año estábamos listos para otra vez retomar estos espectáculos que bueno, requieren mucho esfuerzo, mucha energía. Tuvimos casi que 3 años para agarrar fuerza, porque en realidad sí, respirar muy profundo, porque en realidad sí requiere mucha organización. Creo que la gente no, cuando va a ver un espectáculo y se sienta en la butaca, no tiene como, tal vez no dimensiona, a menos de que tenga un familiar o haya tenido un acercamiento antes, pero creo que no tienen idea de todo el esfuerzo que hay de meses para preparar un espectáculo. Y no imaginamos todo lo que, ¿verdad? Todo lo que ustedes vivieron en ese proceso, eso que usted dice, bueno, había que estar pues manteniendo la forma, de alguna manera, el ritmo, y no se sabía ni para cuándo era que se podía volver a presentar. Entonces, eso es importante porque sí, ahorita llegan, es un nivel de exigencia fuerte, me imagino el espectáculo que tienen montado, y sí se requería mantener ahí ¿verdad? Esa condición. Claro, y creo que se va a notar. Yo creo que con respecto a todos los espectáculos que hemos hecho, que con Spencer ya este es el tercer espectáculo que hacemos juntos, pero los dos, aunque no sé, en algún momento no estuvimos trabajando juntos, los dos estábamos trabajando, pero creo que, digamos, como en el historial de Casa Espiral, sí creo yo que se va a notar un crecimiento de los bailarines y un crecimiento como obra, ¿verdad? Porque ya tenemos otras experiencias, como seres humanos tenemos otras experiencias, como artistas tenemos otras experiencias que nos enriquecen. Entonces creo que tengo la fe de que se note, que el público pueda ir, y ya no es como el recital de la academia, que va la chiquita y que va la mamá y el papá, sino que ya queremos ofrecer al público de todo lado, de donde vengan, un producto que sea realmente que uno diga, puchica, ya no es porque vengo a ver a mi sobrina o a mi nieta, es porque vengo a sentarme a ver una obra como uno va a San José, porque desgraciadamente esta parte de que muchas cosas se quedan en la GAM, ¿verdad? Y no hay tanto desarrollo en las regiones. Entonces yo quiero creer que aquí en Pérez Celedón, no solo nosotros, o sea, somos muchas personas que estamos trabajando en el mundo del arte, que podemos crear un movimiento bien fuerte donde la gente pueda consumir un producto de calidad. Y bueno, Spencer, ¿cómo ha vivido también? Ahorita vamos a hablar como de ese proceso que ha recorrido el Principito, el montaje que tienen preparado, pero en su caso, bueno, ha estado trabajando en otras producciones, está ahorita con el Principito, también igual, tratando de mantener ahí un ritmo. Sí, bueno, sí, en pandemia yo me acuerdo como el primer año fue como, wow, que bueno, habíamos hablado varias veces, yo estaba como con mi música, digamos, más como de cantautor ahí, y sí fue como procesos muy fuertes en esos primeros años, y más para un artista que, como dice Lau, digamos, uno requiere de un público generalmente. Entonces un público virtual no es lo mismo. Sí, claro. Y ya bueno, yo me acuerdo como las primeras semanas no quería hacer, bueno, los primeros meses no quería hacer nada así como, estuve probando muchas cosas, pero no tenía ningún proyecto en mente. Pues mi música siempre sacaba canciones, pero así como un gran proyecto, no, desde, de hecho, 2018.
no había trabajado en un espectáculo. En 2021, creo que fue, ya pandemia es como un año para mí, esos 2 años, pero sí trabajé en 2 proyectos de danza contemporánea, pero fueron de 2 minutos y luego de 11 minutos, que fue con Colateral. Que sí, entonces sí, siempre iba componiendo música, pero no era como una obra, de una hora y resto es otra cosa, requiere de, bueno, con la coreografía, con todo y con la música obviamente, es un trabajo que es como, uno lo empieza y es como, wow, sí es cierto, esto no es como, sí, ya está la música, una semana, porque han sido, bueno... Como desde febrero. Desde febrero, sí, desde febrero empecé la música y, bueno, y hablando de eso, de como crecer, en la música también creo que sí se va a notar como que yo como artista he crecido, bueno, no como artista, como compositor, bueno, como artista también, pero como compositor he crecido, digamos, y nosotros como equipo hemos crecido también, porque yo me acuerdo en el libro de la selva muchas veces fue como que, bueno, yo tampoco bailaba en esos años y ahora pues yo ya me considero bailarín, entonces eso nos ha ayudado mucho, creo, porque yo mandaba una pieza y le decía, ya están los pájaros del libro de la selva, y la me decía, es que no siento que se puede bailar a eso. No puede volar, los pájaros no volaban, porque claro, Spencer no tenía esa experiencia con otro tipo de movimientos, sí, por las artes marciales, pero no como bailarín artístico, entonces... Él componía y claro, la música que me mandaba en ese momento era lindísima, pero no me funcionaba a mí como bailarina, como coreógrafa, entonces ahora la sensibilidad es otra, además el entendimiento es diferente, así como es vacilón, es curioso, pero sí es como una pareja que va creciendo, va madurando y es como que ya nos vamos conociendo y ya sabemos por dónde podemos ir evolucionando la obra. Ajá, sí, de hecho la primera... Fue Jardín de las Rosas fue lo primero, o el dueto, no sé, de las rosas, ¿verdad? Que hay 2 piezas, porque está la rosa principal, que es como no sé, el amor del principito, y están las rosas como en jardín, que ya son rosas común y corrientes del planeta Tierra. Y yo compuse esas 2 piezas primero, y cuando se los mandé a fue como, ay no, ella me va a decir como, ay, está lindo, pero tal y tal cosa. Y fue como, wow, esto es maravilloso. O sea, de una vez yo dije, wow, ya estamos trabajando en equipo. Esto no es como de que estoy mandando cosas y no sé si está bien o no. Y bueno, también que ahorita hablamos del guión, pero fue muy... Bueno, lo hicimos con Negro de la Selva también, pero esta vez el trabajo de mesa antes de empezar cualquier música o cualquier coreografía fue muy extenso y fue muy como con el libro, bueno, con 2 libros del Principito ahí, y como que creo que nos hemos basado en el libro muchísimo, y no solo en lo que dice, sino en lo que quiere decir, o el subtexto, digamos, y el paratexto. Y en ese caso, ¿cómo llegar al Principito y decir, bueno, queremos hacer un montaje, todo un espectáculo del Principito? Porque para empezar por ahí, después de tanto tiempo, decir, bueno, ¿con qué vamos a arrancar nuevamente? ¿Cómo fue ese proceso de decisión? Bueno, eso le corresponde a Lau, porque de hecho yo me di cuenta, ella me iba a decir, pero yo me di cuenta por el Principito, que es Fabio Ulloa, que va a ser el Principito. Estábamos hablando y me dice, yo creo que Lau va a ser el Principito, y de una vez le mandé un mensaje a Lau, digo, Lau, yo quiero hacer la música. Entonces yo no sé cómo llegó a esa idea. Okay. Bueno. ¿Cómo fue, Laura? Bueno, yo casi siempre me pongo un poco mística, la verdad, bastante, en mi vida en general, entonces es como inevitable no usar ese misticismo también en el área del arte, que es para mí muy importante. Entonces, pasó que durante los 2 años de pandemia yo hasta cierto punto me quedé muy cómoda, porque dije, ay, bueno, pandemia, pero tengo un buen pretexto para no hacer un espectáculo, porque a veces uno como artista también se seca, digamos así. O sea, yo me imagino a los grandes artistas que las disqueras les exigen que tienen que producir un disco cada cierto tiempo y, o sea, no es como dicen los señores, no es inflar y hacer botellas. Entonces, sea como sea, yo esos 2 años me quedé tranquila, seguí trabajando, pero no creando. Entonces, a principios de año, las chicas empezaron a preguntar, Lau, ¿este año va a haber espectáculo? Y yo era como, sí, pero no estaba muy convencida, la verdad, porque yo sé lo que requiere de tiempo. Yo creo que es una buena analogía, una mujer que ya ha tenido un hijo y tal vez ha tenido otro hijo y ya el tercer embarazo dice, ya sé lo que me espera. No es lo mismo cuando no sabe lo que le espera en el primer hijo. Entonces ya uno es como, ok,
¿verdad? Empezar en la gestación, desde la gestación hasta parirlo, de veras, o sea, yo creo que la analogía es literal. Entonces yo era como que, ok, no sé si quiero quedar embarazada, más o menos. Entonces, pues dije, bueno, también tengo que ser justa con las chicas que han continuado y se merecen volver al escenario y ellas quieren hacerlo. Entonces yo, ok, vamos a hacerlo, pero hasta ahí. Y en un momento estaba, la verdad, viendo algo en el Facebook X, o sea, nada en específico, y vi una imagen del Principito y así es como a mí me llegan las ideas. Okay. Con el libro de la selva fue literalmente lavando platos. Ya estaba en la cocina y dije, el libro de la selva. Y inmediatamente le dije a Spencer, esa vez, eso fue 2017, y ahora simplemente fue una imagen del Principito y yo dije... Se inspiró ya ahí. O sea, como que no sentí el, ay, bueno, no, fue como, es el Principito. Y en la noche de ese mismo día Spencer se dio cuenta de casualidad, porque en realidad teníamos tal vez un año de no hablarnos, o sea, él andaba en sus cosas, yo, y por casualidades de la vida, que yo siempre hago eso porque no son casualidades, Spencer se dio cuenta el mismo día. Yo no sabía que era el mismo día. El mismo día, porque yo me acuerdo que fue un miércoles. Y cuando Spencer me mandó ese mensaje, yo dije, ok, gracias Dios, universo, porque esto es una respuesta y sé que las cosas van a fluir, porque uno lo siente. Creo que como artista uno dice, eso es, punto. No sé cómo, no sé ni cómo voy a empezar. Y de hecho pasó que cuando ya nos sentamos, porque nosotros sí ya tenemos como una manera de trabajar, de que nos sentamos y hacemos ese trabajo de mesa. Y yo empecé a leer el libro y yo dije, uy, ¿en qué me estoy metiendo? Porque en realidad el Principito no es tan fácil. Digamos, el libro de la selva fue más fácil porque había un grupo de monos, un grupo de lobos, Shere Khan, y ellos bailaban y volvían a bailar y volvían a bailar. En este yo le dije a Spencer, ¿qué vamos a hacer? El Principito baila en todas las escenas, pero las rosas bailan en una escena, el rey baila en una escena, la serpiente baila en dos, esas casi, pero el zorro baila en una escena y era un poco difícil porque en realidad los bailarines quieren bailar mucho, pero no podíamos sacrificar la obra del Principito para complacer a los bailarines. Y creo que los chicos lo han tomado muy bien, ¿verdad? Hemos hecho escenas donde cada uno se va a lucir muy bien, aunque sean escenas cortas, porque son muchas escenas. Entonces, por ejemplo, escenas de 3 minutos y medio donde las rosas van a bailar, donde la escena del rey, que es relativamente corta, pero tiene mucho peso, tiene mucho sustancia, necesitamos que la vean, porque también eso es muy bonito, que esta vez hemos estado trabajando con chicos que quieren bailar, o sea, que tenemos, por ejemplo, yo tengo 2 alumnos que el año pasado entraron a la UCR, este año tuvieron que entrar ya presencialmente y han estado tomando clases virtuales, entrenándose virtualmente, y ahora en las vacaciones vinieron, montamos las escenas, pero ellos están deseosos, eso es muy bueno. La energía es diferente cuando uno tiene que, la verdad, pelear con los chicos, que vengan a ensayar, que por favor, que no falten, que no lleguen tarde. No, esta vez todo el mundo está listo para trabajar y eso a uno le facilita las cosas y es una sinergia, ¿verdad? Es una energía... No es tan académico, o sea, no es de academia, ¿no? Exacto. Es como, ok, es que tenemos tal grupo y todos tienen que bailar, entonces hay que hacerlo. Exacto. El baby ballet, que todo está bien, eso está bien para un show de academia, pero esta vez es de verdad, ok, ¿quién puede ser el mejor zorro de toda la gente que conocemos que bailan? Ok. Exacto. Spoiler, sí. Blue, pero... Sí, porque pues también como evolución de Casa Espiral pasé por todo eso, o sea, pasé desde las primeras presentaciones que fueron tipo recital de el bailecito, aplauso, otro baile, aplauso, otro baile, aplauso, y ya con la primera obra que fue El Mundo de Lequín, que a partir de ahí Spencer también dijo, quiero trabajar. Sí, ya empezamos a hacer como historias. Entonces, sí, se pasó por un año. Yo me acuerdo que hice un espectáculo con 80 bailarines, pero el 75% eran niñas muy pequeñas. Y ya yo hace tiempo decidí que ya no voy a enseñar a niñas tan pequeñas. Entonces, hemos crecido. No menosprecio ese trabajo que se hizo y que se hace en niños tan pequeños, porque es un semillero, pero ya yo quiero otras cosas, claro. Quiero como madurar y agarrar, y no es solo agarrar lo que está afuera, o sea, madurar aquí, y gente que ya empezó a hacer, tiene un proceso de hasta 7 años, entonces ahora en el Principito se puede notar esa madurez de cada uno, ¿verdad? Es una madurez como una madurez de muchas áreas que se unen para una gran madurez que se va a ver. Que eso en es lo escenario. que noto al escucharlas, ¿verdad? Al escuchar a Laura, Spencer, de que todo este tiempo, por ejemplo, de pandemia,
bueno, incluso desde el último que presentaron hasta ahorita, que viene ahora con El Principito, noto eso, como que han madurado tal vez ciertas cosas ustedes como artistas, como que ya se conocen más, bueno, entre ustedes como relación de equipo de trabajo y ustedes a nivel interno, y eso es lindísimo, porque creo que pues todos los días se busca eso, ¿verdad? Se busca crecer y cambiar y madurar en lo que sea que hagamos, y por lo que me cuentan, siento que han ido por ahí. Sí, sí, también creo que pensando en eso de que estamos trabajando con un elenco más maduro, también ha sido muy interesante porque han habido momentos donde simplemente nos hemos detenido a hablar de una idea filosófica del Principito, porque El Principito, lo digo otra vez, no es una obra infantil, en realidad es una obra muy profunda, donde por ejemplo nosotros para hacer el guión, porque nosotros hacemos un guión, antes de empezar a hacer música o coreografía, nosotros tenemos que tener como una estructura de sobre qué, no es solo hacer bailes y bailes y bailes que sobren, porque también eso pasa en muchos espectáculos donde uno solo ve baile pero no entiende qué está pasando. Y a mí, creo que Spencer también nos gusta que haya un contenido, que haya un hilo, que alguien que no ha visto danza en su vida o no le interesa, salga como con una idea, creo que esta vez va a ser mucho más clara. Sí. Y es que también El Principito, digamos, todos los temas que tiene El Principito son, bueno, quizás no claros, pero son muy claros y muy profundos. Y creo que por eso logramos esto de que cada personaje solo tiene una escena, pero cuenta toda su historia en una escena. Y no es necesario que baile otra vez para decir, sí, el rey fue tal idea, ¿verdad? Es como, no, de fijo, de principio a fin, el rey nos está demostrando que representa en el mundo que a mí me gusta decirlo, y no es el término correcto psicológico, pero absurdismo, porque absurdismo es algo específico que no es lo que digo yo, pero El Principito como que demuestra lo absurdo que es el mundo como dice, el mundo serio, o el mundo de los adultos, el mundo en que vivimos, la sociedad, que son cosas que uno lo toma como, sí, es que es así, porque así hemos vivido siempre, pero como por ejemplo, uno que me encanta es el nombre de negocio, es que ¿qué es el dinero? Y el dinero no es nada, no significa nada, porque de verdad es una hoja de papel que no significa nada. Y dice El Principito, pero ¿cómo puedes poseer todas las estrellas? Y él dice, es que yo escribo el número de estrellas en un papelito y lo pongo en una cajita y lo encierro, y eso hace que son mías. Y El Principito dice, pero el rey es reina de todo el universo. Y dice, pero eso es diferente, reinar es una cosa, pero esto que hago yo es ser el dueño porque nadie ha hecho esto antes. Y pienso que El Principito queda como, o sea, ¿qué me importa que tengo un papelito y tengo todas las estrellas en una cajita? No tiene nada de sentido, pero para el hombre de negocios es verdad, tiene mucho sentido. Y uno empieza a pensar y dice, eso somos todos nosotros, que decimos, ok, estoy guardando plata en una cajita o en un banco, lo que sea, pero ¿qué es eso? Es un número que de verdad no significa nada. Entonces son cosas que son muy fuertes, muy profundos, y cada escena tiene algo así. Entonces, se lleva uno un mensaje, ¿verdad? O sea, claro, y nosotros, bueno, a mí me pasó que me leí el libro, antes de nuestra primera reunión me la leí. Y después, cada vez que íbamos avanzando, yo era, un toque, necesito volver a leer esto, porque tal vez un capítulo puede durar una paginita. Y uno es como, ¿qué es esto que acabo de leer? O sea, hay que profundizar, porque tal vez no vamos a decir que nuestra obra es súper seria, no, la idea es que se divierta, pero que a la vez nos haga pensar. Sí, pues. Que un poco es eso, el Principito, como una crítica, tal vez, de cómo un niño puede ver el mundo de los adultos y cómo él vive tan feliz con sus pocas cosas, y nos enseña mucho, ¿verdad? Porque él va de planeta en planeta visitando a diferentes personajes que en realidad es lo que... Son absurdos, sí, que es un poco como los vicios que tenemos los seres humanos, de que queremos poder, queremos poseer, queremos... el aplauso de los demás, o sea, queremos, no sé, envenenar, la serpiente quiere envenenar o quiere, no sé, entonces es interesante cómo un niño nos puede observar a partir de esa mirada.
ahora sí, continuamos con Laura. Ok, sí, explicando un poco el proceso creativo, porque entonces siempre empezamos, bueno, una idea es esa semilla, luego vamos a, si es un libro o lo que sea, lo investigamos, luego nos sentamos a hablar mucho y hacer el guión, y a partir del guión casi que empezamos a hacer como hablar de posibilidades de cómo se pueden desarrollar las escenas para que entonces Spencer empieza a componer la música, y sobre esa música entonces yo empiezo a coreografiar. Yo puedo a veces tener ideas de qué quiero, de qué ritmo, de, digamos, si es un alegro, si lo quiero más adagio, si quiero que sea divertido, que sea, no sé, tenebroso. Fue como muy, o sea, nadie dijo nada sobre la música casi, ¿verdad? Fue como nada más, ok, ya sabemos, estas son las rosas, sabemos lo que va a hacer. Aunque no supe, pero, y no sabéis, bueno, pero al final, o sea, de verdad fue como, hice algo y fue como, sí, eso fue la música que imaginaba. Exacto. Pero bueno, también el guión lleva dos procesos, porque el primer guión es solo viendo las escenas, ¿verdad? De como, ok, tenemos una escena para cuando el piloto explica como el contexto de la historia. Y luego tenemos una escena de cuando aparece el Principito, cuando dibuja el Cordero, cuando el planeta del Principito, y así. Y luego se desarrolla como qué va a pasar en cada escena. Porque el primer guión literal es solo como, ok, escena 1.1, aparece el piloto. Okay, si hacemos como un resumen del libro, como cuando uno estudia para, no sé, bueno, así estudiaba yo, un resumen. Y luego, ok, ¿cómo vamos a desmenuzar? ¿Qué va a ser una escena? ¿Qué va a ser un acto? Si se divide en diferentes actos. Y esta no. Esta no, en realidad es una seguida de corrido, ¿sí? Y a partir de ahí entonces empezamos a hacer varios guiones. En realidad tenemos un guión que es para nosotros, porque tampoco queríamos contar todo el libro, sino lo que no se podía explicar con movimientos, que a veces en realidad yo siento que la danza es limitada, o sea, yo puedo decir, esto para mí es, pero usted puede decir, no, eso para mí es una llama de fuego, y para mí, no, eso es una pétalo de rosa. Ok, es muy subjetivo. Entonces, en este caso, queríamos que todo el mundo entendiera, que todos fuéramos en la misma línea, ¿verdad? En el mismo carril, entendiendo todos el mismo mensaje. Sí, y de hecho seguimos, es que hay una regla con los musicales que es, ok, uno habla, si uno puede explicar algo hablando, entonces lo explica hablando. Si no, entonces empiezan a cantar. Ya cuando ya no hay emoción hablando, uno empieza a cantar. Y cuando ya uno no puede expresar su emoción con cantar, empieza a bailar. Y nosotros más bien lo hicimos al revés, de que si nosotros no ocupábamos diálogo o narración para explicar algo, entonces fue baile. Entonces lo primero fue, ok, si esto se puede entender bien, este mensaje se puede entender, por ejemplo, como la escena del rey, del hombre de negocio, del vanidoso, no hay narración porque no era necesario, con solo los movimientos es increíblemente claro. Bueno, digo yo, pero yo creo que sí. Claro, creo que la gente está sedienta de ver cosas, y como antes lo mencioné, creo que Pérez Celedón tiene un potencial muy grande, no solo en cuanto a la danza, hay mucha gente haciendo mucho tipo de arte y de manifestaciones que incluso yo ni conocía. Entonces creo que entre todos podemos crear, no solo desde la creación artística, sino como el público, porque ahí es donde empatamos. Nada hace un público si no hay obras que ver, y no hay nada que se pueda hacer si un artista no tiene un público que venga a consumirlo. Claro. Entonces sí, creo que es un trabajo de todos si queremos que el movimiento artístico y cultural del cantón y de la zona crezca, y creo que en serio tenemos mucho que hacer.